Buenas noches, hermanos y hermanas. No sé si es que realmente es una coincidencia, pero hoy es 2 de diciembre y hoy es el segundo día que estamos empezando a conocer a nuestro enemigo. Y ese enemigo tuyo y mío lo tenemos que desenmascarar. Y para eso estamos yendo a el recurso número 1 de todo católico. Hermano protestante, si has pasado por este videíto, no te molestes, estás cordialmente, invitado y puedes quedarte aquí a que conozcas la doctrina de la Iglesia Católica. Ayer terminamos en una nota muy poderosa y de esa misma manera vamos a comenzar en el día de hoy. Dice el numeral 3:11, porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal. Si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Y se acordaban que daba el ejemplo ayer que cada vez que venían y le hacían las pruebas que le hacían a Jesucristo, si le decían, hay que pagar tributo al César, él decía, denme un denario. ¿Y qué tiene ese denario? Y ahí sí mismo se la volteaba en la cara a todos nosotros, porque esas palabras también fueron para nosotros. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De esa manera, en el día de hoy vamos a comenzar con el numeral 386 y dice la realidad del pecado. El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. ¡Wow! ¿Cómo es que este numeral ahora mismo nos aclara, pero muchas cosas? Cosas que las podemos poner en el contexto de las cosas que están pasando en nuestra iglesia actualmente. Y vamos a coger uno o dos ejemplos. También otra de las cosas que especifica y de las cosas que realmente nosotros tenemos una confusión con el buenismo en nuestra religión católica. Pero mire, hoy es desenmascarado. ¿Por qué es desenmascarado y con qué es desenmascarado? Pues claro, lo dice aquí directamente. Es el vínculo del hombre con Dios. Porque fuera de esta relación, el mal del pecado es desenmascarado en su verdad. Y para desenmascarar el pecado, realmente tiene que estar la verdad. Por eso el Señor nos dice que lo vio bajar como un rayo y desde el principio
ha sido un mentiroso. Y le decía a los fariseos y a los escribas, si ustedes conocieran a mi padre, o sea, si ustedes conocieran al padre de Abraham, si ustedes realmente conocieran lo que realmente están predicando, conocieran al que tienen al frente y estuvieran realmente postrándose delante de Dios, cosa que no hicieron en ese momento. Por eso es que es bien importante ver que en el mundo no reconoce el pecado. ¿Por qué? Porque el mundo vive sin Dios. Y cuando le preguntaban a Jesucristo que si era de este mundo, Él decía a sí mismo, mi mundo no es de este mundo. Y nosotros que estamos en ese caminar, porque mire, nosotros, al igual que Dios, que es caprichoso, también nosotros nos tenemos que encaprichar de su amor. Y nos encaprichamos de su amor para realmente seguir algo que tú podrías decir, pero ¿será verdad a la larga o no será verdad? Y te pones a pensar y te da así como que ese momento de duda. Pero nosotros nos encaprichamos con esto porque para nosotros esto es una fe que va creciendo en cada uno de nosotros, que aunque no hayamos estado en ese lugar, no hayamos estado presente, Dios nos va a ir aclarando cada duda y cada cosa que se nos viene encima. Por eso que para nosotros desenmascarar al pecado, tenemos que desenmascararlo con la verdad. Vemos como en México, en estas semanas atrás, estuvieron muchos mexicanos cubriendo dos diferentes, una catedral y otra iglesia, que ellos mismos con sus cuerpos la defendieron el templo porque estaban las recalcitrantes de los paños verdes que dicen que están haciendo todo esto para que las escuchen porque ellas están siendo mal utilizadas, el gobierno no les da todo lo que ellas quieren y mire a dónde es que ellas van, a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia al frente del pecado moralmente le va a cantar las cosas tales y como son. Y mire, no lo está haciendo realmente para decir, mire, ustedes van directamente al infierno, sino la iglesia tiene los medios para que una persona que normalmente en esos casos ha sido trastornada para llegar a esos extremos, porque no es normal de un ser humano que si vemos en el pasado cómo derrocaban a los poderes políticos, le iban y le tiraban a cualquier poder político, al que estuviera en mando, venía una guerrilla y le tiraba. Y ahora vemos cómo es que estas mujeres abortistas, pro aborto, pro LGTB, y entonces vemos cómo están totalmente utilizando la violencia en contra de Dios, en contra del templo de Dios. En el numeral 392 nos dice, la Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Seréis como dioses, en Génesis capítulo 3 versículo 5. El diablo es pecador desde el principio. Primero de Génesis 3 al Primera de Juan
3 al 8. Perdón, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y es el padre de la mentira. Primera de Juan 8:44. Vemos cómo que desde el principio hubo esa maldad, pero ¿de quiénes? De esos que no aceptaron a Dios y su reino. Ahí fue donde comenzó todo. Y ellos dieron la espalda a Dios por no aceptar el plan divino. Porque ellos no podían aceptar que Dios, siendo Dios, se fuera a convertir en un hombre. Eso no lo dice aquí, pero es unas gotitas del saber que se las estoy dando porque en algún lugar las escuché y así de esa manera lo siento. En el numeral 430 nos habla de que Jesús quiere decir en hebreo, Dios salva. En el momento de la anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión, ya que quien puede perdonar pecados sino solo Dios, y es quien en Jesús, el Hijo eterno hecho hombre, salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. En Jesús Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres. Y de esto podemos entender que existía una manera de recoger los pecados de un pueblo y venían a un macho cabrío y lo sacrificaban o lo dejaban en el desierto y ese macho cabrío se llevaba todos esos pecados de, pues decir así, de toda la congregación. Cuando Dios viene porque tenemos que entender que si Dios viene al mundo, viene a librarnos ¿de qué? De lo que nosotros a través de la desobediencia comenzamos a tener a través de nuestros primeros padres. Y de esa manera Jesús se mete dentro de la liturgia prácticamente, se mete dentro de la vida, de dar vida a eso que en aquel momento solamente se hacía con estos ritos de sacar ese cabro y llevarlo al desierto, ¿verdad? Pero entonces, al hacerse hombre, el primer nombre que le dan es Jesucristo, que quiere decir Dios salva. Y de esa misma manera, Él entra a través de esta misión que tiene para ser el mismo Dios el que perdona los pecados. Por eso vemos que cada vez que le decían, había un paralítico y él le decía, tus pecados son perdonados, tu fe te ha salvado, ve y no peques más. Y nos damos cuenta que la mayoría de las cosas que él estaba haciendo era como el sacramento de la reconciliación con el Señor. ¿Y quién más puede hacer eso si no es Dios mismo? Por eso nos lo explica este numeral claramente a todos nosotros. Y en el número 457 nos dice el numeral: el Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4, capítulo 4, versículo 10. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Primera de Juan 4, 14. Él manifestó para quitar los
pecados. Primera de Juan 3:5. Nuestra naturaleza enferma, escuchen esto, nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador. Prisioneros, un socorro. Esclavos, un libertador. No tenían importancia estos razones. No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado. Si nos damos cuenta de la manera en que la misericordia de nuestro Señor llega hasta el punto de que ya son tantos y tantos y tantos y tantos los que se están perdiendo, que en su plan Él dice, bueno, para arreglar esto yo tengo que bajar. Y yo tengo que bajar y yo tengo que poner las cosas en orden. Y así mismo sucedió. Fue un proceso precioso. Estamos viviendo hoy en el segundo día de diciembre ese Adviento que vamos a recibir la venida de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y nos estamos preparando. Por eso estamos preparándonos también con el catecismo de nuestra iglesia, nuestra doctrina católica, para que a través de este video puedas desenmascarar al enemigo número uno nuestro. El tuyo, el mío, el de toda la humanidad, que es el pecado. Y de esa manera nosotros, conociendo la belleza de cómo el Señor viene a cada uno de nosotros a rescatarnos de la manera que lo hace, para que realmente, mire, nosotros reconozcamos a ese Dios Jesucristo y realmente nos postremos delante de Él, porque Él, de la misma manera que nuestro Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, así de esa manera Él viene a rescatarnos a todos nosotros de donde nosotros estamos metidos. Muchas veces nos metemos día a día y el Señor nos viene a traer ese salvavidas para que realmente salgamos a flote y busquemos realmente vivir en gracia 100%. Bueno, hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima, que Dios los bendiga. Gracias por continuar en este 2 de diciembre, en el segundo de varios temas que vamos a estar hablando sobre el pecado y según lo que nos enseña la Iglesia Católica en nuestro Catecismo Católico. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.